ahí va apareciendo la gente. Topescu, ¿cómo anda? Y vamos de a poco, ¿no? Nos vamos apareciendo. Frank, ¿cómo andás? Ander ahí también, Ander Herrera, ¿qué tal? Vamos a ir saludando a la gente que se va apareciendo. ¿Cómo anda la gente? ¿Vos? ¿Qué cuentan? Salud, Jack. ¿Ah? Los camiones, nos siguen los camiones, guarda. Saludos, querido. Saludos. Ahí nos vamos conectando. Oh, qué bien, ahí. Vamos a poquito. Vamos a poquito, que hoy tenemos... Hoy me parece que hay larga rata, ¿eh? Estamos para rato hoy. Hoy es sábado. Malavea, ¿qué tal? Mari, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy hay noche. Larga, capaz. Porque tenemos cosas para hablar. Obviamente va a haber filosofía, música, ni hablar. Los comentarios de ustedes, por supuesto. Pero vamos a hacer una exposición ahora. En minutos, arrancamos. Como para poner en contexto. Y después sí. Después música, hasta altas horas de la noche. Conmino a aquellos a que tengan ganas de seguir acá. Bueno, vamos a hacer un poco de filosofía como para amainar un poco. Para usar esto que parece que tenemos acá arriba, que no sabemos para qué sirve. Ponele. Pero es importante saber eso también, ¿no? Más tarde vamos a tener toda la música que ustedes me comparten, que por supuesto voy a ir mostrando acá, porque si no después me dicen que no. Y es mentira. Canciones anotadas, un montón que me han pasado. Y por supuesto voy a seguir anotando para después. Solo para llevar el pelo, ¿no? Para que crezca. Genial, es tremendo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho? Acá estamos, un poquito de jazz. ¿Qué es lo que va a sonar? Ahí voy viendo un montón de gente que se va juntando. Che, ¿cuánta gente está entrando? Es impresionante. Lo impresionante es la cantidad de me gustas. Ahí. A tope, dirían los españoles. Con todo. Bueno, la idea de hoy es básicamente cómo andan, cómo han pasado, espero que estén bien. Vamos a hacer una presentación. Ayer me habían pedido, tengo como para 9 días de temas, así que si me van agregando temas, se va a ir alargando, se va a ir alargando para adelante. Hoy, lo que nos conmina es el estoicismo y más precisamente Epícteto. Lo que vamos a hacer es un repaso de un libro de Epícteto, que no lo escribió Epícteto, porque Epícteto es bastante parecido a mi amigo Sócrates. No escribió nada, simplemente daba clase. Y Arriano, aparentemente un militar romano, porque Epícteto, como sabrán, si no saben les cuento, vivió más aproximadamente entre el 50 y el 135 después de Cristo, o sea que tiene como una mezcla de culturas, ¿no? Griega, judeocristiana, bueno, todo lo que tenga que ver con esa zona de la Europa oriental, digamos. Agradezco todos los que se van sumando, che, la verdad que es un montón de gente, agradezco que se vayan sumando. Yo lo que estoy probando son cosas acá, porque necesito saber bien cómo ir haciendo estas cosas en realidad, porque bueno, uno va aprendiendo, además no nace sabiendo, como ustedes, calculo que ustedes tampoco, y bueno, en el uso de
esta red social, digamos, algunos tienen algunas cosas como para ir haciendo. Así que bueno, nada, voy a ir probando algunas cosas. Y además de eso, vamos a empezar con el tema que hoy tenemos. Otra cosa para aclarar, antes de arrancar con mi amigo Epicteto, decirles que a TikTok no le gusta mucho esto de que fume y bueno, aparentemente también sumó algunas cosas más, pero claramente no, obviamente no nos va a importar mucho eso, porque en realidad la comunidad la hacemos nosotros, así que eso es otro tema. Bueno, como les decía, Epicteto es un libro súper cortito. O sea, súper cortito de verdad, ¿eh? Yo me lo imprimí, pero Enquiridión se llama. Vamos a estudiar este texto. Que Enquiridión en griego quiere decir manual o puñal. Después vamos a ir profundizando en cada uno de los conceptos que están dentro del Enquiridión, para que después, si en todo caso ustedes después entran y les interesa el tema y se consiguen el libro y lo quieren leer, bueno, capaz que algún concepto acá le vamos acercando para que cuando se enfrenten a él, bueno, igualmente es de una lectura, les podría decir, bastante amena, no es complejo, no es ni Kant ni Hegel, o sea que, bueno, todos podríamos tranquilamente leerlo y comprender lo que nos quiere decir el autor, ¿verdad? Pero también, antes de arrancar, me gustaría hacer una aclaración, que es importante hacer esta aclaración, porque creo realmente que hoy en día se malinterpretan muchas de estas cosas, principalmente muchas cosas de la escuela estoica, ¿verdad? El estoicismo. Como sabrán, el estoicismo es una escuela filosófica que, bueno, nace en Grecia, nace con Zenón de Sitio, pero, bueno, transcurren años para que eso vaya evolucionando, digamos, ¿no? Va evolucionando esa escuela. Junto con ella están los cínicos, los epicúreos, bueno, en fin, hay varias escuelas que son contemporáneas, podríamos decir, ¿no? Pero es fundamental hacer una aclaración desde el principio y que lo que voy a exponer es filosofía, ¿ah? No es autoayuda, porque el estoicismo no son tips, ¿no? Como para ser feliz, tampoco son tips o frases que podamos poner en una red social, no es la idea de eso justamente. La idea es, bueno, mostrar cómo esta escuela filosófica que tiene un pensamiento, podríamos decir, exhaustivo, tiene un pensamiento coherente además, y un poco más exigente para uno mismo, para aquel que quiere entrar en esa. Y para arrancar, tiene una pregunta fundamental. Hay una pregunta que es fundamental para arrancar esto, y es ¿cómo vivir una vida buena, entendida como una vida conforme a la razón, conforme a esto que tenemos acá arriba, en un mundo que aparentemente nosotros no controlamos? O sea que, en fin, Marina dice ahí, es un estilo de vida. Bueno, sí, la filosofía en general podríamos decir que es casi que un estilo de vida. Lo que es muy difícil a veces, que justamente este es el tema que se propone, es que vivir a la altura de los pensamientos es bastante complejo. Quiero agradecer a todos los que le han puesto me gusta al video, a todos los que lo han compartido, a aquellos que me siguen. Bueno, muchas gracias y los invito a que me sigan, los invito a que compartan. Espero que les guste este video y bueno, vamos a ver qué podemos ir haciendo con algunos conceptos principales de Epicteto. Pero antes, como decía en varios videos, ¿verdad? Para entenderlo bien, tenemos que ver en el contexto en que se mueve Epicteto, ¿verdad? Por supuesto ya tenemos un montón de gente conectada. Tenemos que comenzar hablando de que, para entenderlo bien, primero, ¿quién era Epicteto, no? Cuando hablamos del estoicismo romano, suelen aparecer tres grandes nombres. Vamos a nombrarlo: Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Serían los tres nombres importantes. Aguarden un momento, que justo hay gente en la puerta. ¿Vieron cuando se escucha gente aplaudiendo? Bueno, tengo gente aplaudiendo acá, así que voy a ver quién es. Les voy a dejar con música un poquito.
¿Vieron cuando prestan herramientas? Bueno, los vecinos vienen y obviamente lo que hacen es devolverte las herramientas. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero bueno, disculpen, increíble. Pero bueno, nada, vinieron a traerme herramientas que había prestado. Agradezco que me las hayan devuelto, muchas gracias. Así que bueno, vamos a bajar un poquito acá y vamos a arrancar con lo que teníamos, porque si no, no arrancamos más. Bueno, les había dicho Séneca, Marco Aurelio y Epícteto. Séneca, vamos a empezar a pensar desde la época, más o menos, y estos tres autores que les nombré, se los voy a presentar, y luego vamos a ahondar en Epícteto, ¿sí? Pero Séneca, por ejemplo, era un político. Además de político, millonario. Una persona millonaria para la época. Obviamente era uno de los hombres más poderosos de Roma, y es uno de los exponentes más importantes de la escuela estoica. También tenemos a Marco Aurelio, y que Marco Aurelio no solo no era que era millonario, era el emperador, pero que también escribió un montón de cosas, que también es de la escuela estoica, pero para hacer esa contraposición entre un político poderoso millonario y entre un emperador, viene Epícteto, y Epícteto es un esclavo. Y bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo la escuela estoica puede pasar por tanta gente y gente con realidades tan distintas, ¿no? Entonces, bueno, más adelante en otros lives vamos a hablar de Séneca, vamos a hablar de Marco Aurelio, pero en este particularmente vamos a trabajar a Epícteto. ¿Quién era Epícteto, no? ¿Quién era? Bueno, lo que lamentablemente es que no sabemos casi nada de él, particularmente porque no hay retratos, hay pinturas, pero no sabemos quién es, nadie lo retrató, podríamos decir. Vivió en la pobreza y lo más importante era que era esclavo, ¿no? De hecho, ni siquiera conocemos su verdadero nombre. Epícteto en realidad, lo que quiere decir en griego es el adquirido o el comprado. Y acá lo primero que vemos es que en su nombre marca su condición, o sea, la condición de esclavo, ¿no? Lo que parecía y cómo el mundo lo veía a él como una propiedad, como algo que podía comprar o vender. Eso es una locura, ¿no? Como hoy en día podemos comprender ese concepto de que las personas pueden venderse y comprarse, ¿no? Bueno, lo que está bueno pensarlo además es que vivió en una condición de máxima sujeción física incluso, porque, literalmente hay una anécdota que se cuenta sobre Epícteto, de que uno de los amos que él tuvo, para demostrarle, porque Epícteto decía que el dolor, en realidad el amo le dice que el dolor era un mal real, y Epícteto claramente le dice que no. Bueno, este amo le empezó a torcer la pierna en un potro de tortura que se usaba en esa época, y le empieza a apretar la pierna, le empieza a joder la pierna básicamente, y Epícteto le avisa, dice, che vos, mirá que la vas a romper, tené cuidado, le dice, tené cuidado que la vas a romper. Y a lo que el amo obviamente no le dio corte, siguió haciendo ese juego, y lo muy loco es que se la termina rompiendo, o sea, le termina quebrando la pierna a Epícteto. Y al toque, Epícteto lo primero que le dice es, te lo advertí, ahora tenés un esclavo menos. O sea, como si no hubiera sentido dolor el hombre, ¿qué le pasó? ¿No? Es como muy fuerte todo eso. Entonces, bueno, esta historia, que podemos decir que sea cierta o no, es la puerta de entrada a su filosofía, porque bueno, podrás quebrar mi pierna, podrás encadenar mi cuerpo, pero hay algo que nunca se va a poder tocar, y que para Epícteto es fundamental este concepto. Y el concepto que vamos a trabajar en un principio va a ser el de proairesis, que después lo vamos a definir y vamos a ver cómo eso se maneja, digamos, de qué manera este concepto como que traslada a todo su libro, a toda su filosofía, digamos, ese concepto de proairesis. Bueno, ¿por qué surge una filosofía así? ¿No? ¿Por qué surge el estoicismo? Y incluso, ¿para qué surge el estoicismo? ¿No? Porque siempre tiene como una suerte de
pensamiento atrás. ¿Qué es esto? Bueno, la filosofía no surge en el aire. O sea, ninguna filosofía surge en el aire. Ninguna filosofía sale de la nada, podría decir Parménides, ¿no? De la nada nada sale. Entonces, tanto la filosofía, por ejemplo, de los clásicos, como Platón, Aristóteles, trabajaban los conceptos de polis y lo pensaban desde la comunidad. Y cuando pensaban en la comunidad y hablaban de polis, lo que hablaban era del ciudadano, ¿no? El concepto ciudadanía, podríamos decir, nace en esa Grecia antigua, en esa Grecia clásica. Y también, para agregar, como decía mi amigo Aristóteles, el ser humano es un animal político, son politikón en griego. Y la identidad y la felicidad de este ciudadano, podríamos decir, estaba ligada a la polis y a su injerencia en la polis. A que se pudieran decidir cosas en la polis y que cada uno, cada ciudadano, no solamente podía aportar ideas, sino que también lo que podía aportar era la discusión, eran las preguntas, era la votación. Tenemos que aclarar algo. La democracia griega era directa, no representativa como la que tenemos nosotros. Todos los ciudadanos participaban, todos los ciudadanos podían votar y todos los ciudadanos podían llevar su propia opinión para que eso se transformara en ley. Y eso es importante verlo. Así que desde este lugar clásico, digamos, del ser humano visto como un animal político, como un ciudadano, bueno, con las conquistas de Alejandro Magno, luego de eso, ¿no? Alejandro Magno, que fue estudiante, podríamos decir, de Aristóteles, y más tarde, con el surgimiento del Imperio Romano, se va desquebrajando esta idea de ciudadanía, podríamos decir, de ciudadano. Se rompe la idea de ciudadano. O sea, se comienza a pensar esto como un súbdito, podríamos decir, ¿verdad? Porque justamente dentro de un imperio, los que forman parte del imperio no deciden, simplemente cumplen las órdenes del emperador, podríamos decir, o de los políticos que existían. Pero no eran ciudadanos, eran súbditos. Beto se sumó, Beto, qué bueno. Disculpen si no veo el chat, pero como que estoy medio colgado y bueno, nada, después los voy a compartir y los voy a saludar también, que me encanta que anden por ahí. Bueno, el mundo dejó de ser una pequeña ciudad, el mundo dejó de ser algo comprensible, incluso algo que podíamos cambiar. Y se transformó en un imperio enorme, que, bueno, impersonal, podríamos decir, ¿no? No había una marca personal en cada una de las ciudades, sino que estaba dentro de un imperio. Y generalmente, con el tema de las guerras que sucedían en las fronteras, digamos, era bastante caótico en realidad vivir en el Imperio Romano. El ciudadano de la polis se convirtió en un súbdito y la pregunta ya no nos podíamos preguntar cómo construimos una ciudad justa. O sea, ya no tiene lugar esa pregunta, pero se cambia por cómo puedo yo, como individuo, encontrar la felicidad y la serenidad en un mundo que no controlo. Porque claramente ya no lo controlamos, ya no proponemos leyes, ya ni las votamos. Cumplimos las órdenes que vienen desde otro lugar. Y eso es importante verlo, porque en esta crisis que surgen las grandes escuelas helenísticas, como les decía, los epicúreos, los cínicos y los estoicos. Bueno, las grandes diferencias son que los epicúreos, principalmente, buscaron la felicidad en el placer moderado y además en el concepto de amistad. Ellos eran grandes y fervientes defensores de la amistad, del amiguismo, digamos, ¿no? Pero del amiguismo bien entendido, ¿no? Como lo podríamos entender hoy. Y apartándose totalmente de la política. Los epicúreos no les interesa la política. Y los cínicos, bueno, son más radicales, ¿no? Están en contra de todas las convenciones sociales. Así, lisa y llanamente. Entonces los estoicos lo que vienen a proponer es un camino totalmente distinto. Argumentaron que lo que une a todos los seres humanos no es la ciudadanía a una ciudad, o sea, no es el formar parte de una ciudad como ciudadano, sino una participación que tenemos cada uno en una razón universal, que los estoicos le llamaron logos. Bueno, palabra griega que quiere decir palabra, discurso, razonamiento, bueno, en fin.
tiene muchos significados esa misma palabra. De esta idea nace el concepto revolucionario de humanidad. ¿Por qué? Porque como ya no pensamos en una ciudad, estamos pensando en todo el mundo. Y bueno, todos formamos parte de la humanidad, más no de una ciudad. La humanidad como seres humanos, digamos, ¿no? El concepto es humanitas, que es el que nace en esa época. Todos somos hijos de la razón. El estoico ya no es un ciudadano de Atenas, sino que es un ciudadano del mundo. Y acá se comienza a ver como virtud, como la virtud del ser humano, no solo la justicia, concepto fundamental, sino la filantropía. Que la filantropía es esto, el amor hacia todos los seres humanos, sin mirar a qué ni a quién. Amor por los seres humanos. Esto lo podemos ver hoy en día en los mega super ricos, en los obscenamente ricos, digamos, que muchos, bueno, regalan cosas, pero vaya uno a saber con qué otro fin. Bueno, como les decía, Epícteto era un admirador de Sócrates, gran admirador de Sócrates, y que obviamente fue un maestro de la conversación, más no de la escritura, Epícteto, ¿verdad? Como mismo su ídolo, digamos. Todo lo que tenemos es gracias a este discípulo que les comentaba, Arriano, que era un militar romano, que quedó asombrado con sus clases. Me gustaría que, después voy a leer las preguntas, les pido mil disculpas si no las leo, pero es como que quiero hacer la exposición y después me voy a las preguntas, no se me enojen, espero que no se me enojen. Así que bueno, nada, es como para hacer esta puesta en común, primero de Epícteto y después de sus teorías. Bueno, gracias a Arriano nos llegan las disertaciones, que es otro libro, que disertación quiere decir conversación, y el Enquiridión, que como les decía, significa manual, pero manual en el sentido de que es algo que se tiene a la mano, por ejemplo la taza es algo que se tiene a la mano para usar, y además Enquiridión también en griego quiere decir puñal, visto desde este lugar como una defensa, digamos. Este manual sirve de defensa propia e individual, podríamos decir. Entonces, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Sus conceptos. Y seguramente alguno de ustedes, mientras yo esté exponiendo y bueno, mostrando un poco esta parte de Epícteto, este Enquiridión, seguramente muchos van a hacer o van a pensar en otro autor que estaría casi que en contra de Epícteto. Así que eso también, anótenselo, porque es importante que lo tengan ahí. Aparte, además, me gustaría que después podamos conversarlo. Bueno, como les decía, vamos con el primer concepto, que es el de proairesis. ¿Qué quiere decir proairesis? Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Bueno, nosotros mismos, ¿qué es el ser humano? ¿No? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo podemos identificar qué es lo que verdaderamente somos? Bueno, ¿somos nuestro cuerpo? Epícteto va a decir que no somos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo puede enfermar, puede ser encarcelado, y eso nosotros no lo decidimos, puede venir de otro. ¿Somos nuestra reputación? ¿Somos lo que dicen los demás de nosotros? Bueno, tampoco, porque justamente lo que otros piensen no depende de nosotros. Eso va por fuera. ¿Somos nuestras posesiones, aquello que tenemos, aquello que hemos comprado, aquellas cosas que las tenemos? Tampoco, dice, porque justamente esas posesiones que podemos tener las podemos perder. Las podemos perder y sin darnos cuenta incluso, que esto lo va a decir. Entonces, va a proponer Epícteto que lo único que es verdaderamente humano, lo único que es verdaderamente nuestro, que sería como una suerte de esencia inalienable, es lo que él llama en griego proairesis. Bueno, ¿qué quiere decir proairesis? Quiere decir elección. Pero no solamente elección en el sentido de, bueno, elijo una cosa o elijo otra. No. Es la facultad racional de juicio. O sea, cuando nosotros usamos nuestra razón para tomar decisiones. Y dependiendo de eso, obviamente, qué decisiones tomamos depende de lo que nos suceda, ¿no? Por supuesto. Pero, en un principio, para ir marcando esta idea de proairesis, es nuestra facultad de elección racional, cuando pensamos las cosas. Vendría a ser esta proairesis como el director técnico de nuestra cabeza. Es lo que nos dice,
¿no? Cómo vemos la realidad. Es lo que nos dice cómo asentimos o no asentimos la realidad. Nos gusta, no nos gusta, nos parece lindo, nos parece feo, bueno, en fin. Todo eso que entra dentro de la proairesis. Epícteto lo va a decir como nuestra ciudadela interior. Más o menos va a usar estos conceptos. Ahora, hay una frase muy linda e interesante que justamente marca lo que dice Epícteto en esto, y es, puede desencadenar mi pie, pero mi proairesis, ni el mismo Zeus puede vencerla. Esto está en las disertaciones de Arriano, escritas por Arriano. Entonces, reflexionar sobre esto es importantísimo, porque creemos que la libertad, a ver, yo subí un video hace unos días, creemos que la libertad es poder hacer lo que yo quiero, ¿no? Básicamente. Pero, les pregunto, ¿somos libres si estamos esclavizados por la ansiedad, por ejemplo, de recibir una notificación en el celular? Por ejemplo. ¿Somos libres si nuestra autoestima depende de la aprobación de lo que otros digan o de los me gusta que consigamos? No depende de nosotros. Epícteto nos obliga a ver que la verdadera libertad no es la ausencia de límites externos, sino el dominio racional de nuestro mundo interior. Y esto parece brutal porque es como romper con una parte que hasta ese momento no se había pensado. ¿Sí? No lo habíamos tenido ahí. Bueno, voy saludando a los que se van sumando. Aplauser, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Julián desde Colombia, gracias, que viva Colombia, viejo. Bueno, dos conceptos importantísimos para ver este tema. La dicotomía del control, que lo vamos a encontrar en el Inquiridión, y la doctrina de los indiferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y voy a leer el primer párrafo de este manual, para que a ver si se les engancha y se lo buscan, se lo googlean, se lo descargan y lo leen. Si no, si lo consiguen en alguna librería barato, también. Métanle que son pasteles. Dice, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Dependen de nosotros el juicio, el impulso, el deseo, la aversión y, en una palabra, cuántas son nuestras propias acciones. Ahora, no dependen de nosotros el cuerpo, la riqueza, la reputación, los cargos públicos y, en una palabra, cuánto no son nuestras propias acciones. Así que acá tenemos que la dicotomía del control divide las aguas, y lo que nos muestra es que no podemos intentar controlar aquello que no depende de nosotros. Aquello que no depende de nosotros, al no poderlo controlar, bueno, no debería de afectarnos. ¿Ah? Más sí aquello que depende de nosotros. Yo estoy seguro que ustedes alguna vez se deben de haber equivocado con alguien, o se deben de haber mandado alguna, y más adelante llega el arrepentimiento y dicen, mirá la que me mandé acá. Bueno, eso puede pasar. Eso puede pasar. Y Epícteto lo sabe. Y además da estas herramientas. Bueno, todo lo que cae en la categoría de lo que no depende de nosotros, es considerado un indiferente, va a decir Epícteto, que en griego es adiáfora. Indiferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no es que indiferente en el sentido de que a mí no me interesa esto, no me importa. No es por ahí, no es por ahí la cosa. La cosa es esta. Sino que el indiferente es con respecto a nuestro valor moral y a nuestra felicidad. En definitiva, a los juicios que nos hacemos de esas cosas de afuera. Entonces, vamos a tener dos tipos de indiferentes. Van a haber algunos que son preferidos, indiferentes preferidos, e indiferentes no preferidos. Yo les podría preguntar a ustedes si prefieren estar enfermos. Quiero creer que lo que ustedes me van a decir es que no prefieren estar enfermos. No, yo quiero estar sano. Bueno, la salud es un indiferente preferido. ¿Por qué? Porque no depende de mí, no depende de mi acción racional, no depende de mi proairesis. Y después están los indiferentes no preferidos. Ahí podemos poner la enfermedad, podemos poner la muerte, podemos poner un montón de cosas. Que de eso no depende, nuevamente lo explico, nuestro juicio racional. No depende nuestra proairesis. Entonces, el único bien para Epícteto es el buen uso que le demos a la proairesis, el buen uso que le demos a nuestro juicio de elección, a lo que teóricamente depende de nosotros o no, pero aquello que sí depende de nosotros, eso tenemos que cuidar. Eso es lo que nosotros tenemos que ir cuidando. Bueno, más o menos, esta sería la dicotomía del control.
¿no? ¿Qué podemos controlar? Bueno, nuestra proairesis. Lo que no depende de nosotros, por fuera totalmente. Entonces, ¿qué mecanismos, podríamos decir, utiliza nuestro juicio? ¿Cómo hacemos para diferenciarlo de lo que sucede afuera más mi decisión, ¿no? Bueno, va a tener dos conceptos. Y uno que capaz que ya lo conocen, pero cambia un poco en esta teoría, digamos. En griego, fantasía, PH, se escribe fantasía, es la impresión o la representación. Es un evento o idea que se presenta a nuestra mente. Es algo prerracional, no es algo que ya estoy usando mi proairesis, es algo que está antes de mi uso de la razón, pero es como un flash de información. Por ejemplo, alguien me insulta acá en el chat. Oh, loco, dejate de hablar de filosofía, ponete a bailar. Bueno, no sé, ponele. Me insulta. Bueno, perfecto. Esa sería la fantasía. Esa es la representación. Eso es lo que pasa ahí. Ahora, está la segunda parte, que es el asentimiento. Es lo que yo asiento de eso que me acaban de decir. Que se llama sincatatesis. Tremendo nombre en inglés, sincatatesis. Tendría que haber una banda de rock and roll que se llama así. Y este es el acto crucial de nuestra proairesis. Es el momento en que damos nuestro consentimiento a esa impresión, juzgándola como buena o mala, como linda o fea. Entonces, ese asentimiento forma parte de eso. ¿De qué forma parte? Forma parte de mi proairesis. Ahora, la fantasía es anterior a eso. La representación, lo que sucede fuera nuestro, es anterior a lo que sucede dentro de nuestra propiedad y nuestra facultad racional. Ahora, hay una hermosa frase, ¿no? Porque proktopon quiere decir en griego entrenamiento, podríamos decir, y que lo que viene a plantear Epícteto, y que insiste en esto, y lo voy a citar del Enquiridión en el manual, que es el número 5, es el punto número 5 que tiene en el Enquiridión, que es: no son las cosas las que turban a los hombres, sino las opiniones que de ellas se forman. Y acá podemos entender esta dicotomía del control claramente. Porque depende de mí el juicio que yo me hago ante, por ejemplo, un insulto. Yo decido si eso a mí me afecta o no me afecta. Eso corre por parte mía, no del otro. Yo no puedo controlar la proairesis del otro, puedo controlar la mía. Espero que se vaya entendiendo porque es muy interesante esto. Entonces, va a decir, vamos a poner un ejemplo de esto, porque si no, no se entiende. Capaz que no se entiende y bueno, es mejor siempre usar ejemplos. Pónganle que alguien, no sé, los deja seguir en las redes sociales, qué sé yo. Pongamos ese ejemplo. Entonces, el hecho objetivo, previo a la razón, es, no sé, bajé mi número de seguidores, por ejemplo, ¿no? Ahora, el juicio que yo me hago por haber bajado esos seguidores depende de mí. Depende particularmente de mí. El estoico se detiene y se dice a sí mismo: esto es solo una impresión. La opinión de esa persona es un indiferente y mi valor no reside en un número de seguidores. Yo sé lo que valgo. No tienen que venir de afuera a decirme esas cosas. Entonces, eso está bueno. Verlo por ese lado está buenísimo. Pero, claro, va a decir Epícteto, dentro de nuestra proairesis y dentro de nuestra alma, podríamos decir, tenemos enfermedades. Así como el cuerpo se enferma, nuestra razón puede enfermar también. Y esto es muy interesante, porque para los estoicos va a decir que las pasiones, en griego patos, es una, digamos, no es una emoción sana, las pasiones. O sea, hoy podríamos decir, bueno, alguien apasionado, o ese que ama apasionadamente, o que es hincha de un cuadro apasionadamente. Bueno, eso los griegos lo veían como algo malo. O sea, no, eso está mal. Ahora, aparentemente estas enfermedades del alma, son una conmoción violenta e irracional que surge de asentir a una creencia falsa sobre lo que es bueno o malo. Entonces, vamos a empezar a pensarlo desde acá. Miren, hay 4 pasiones principales que dice Epícteto. Una es el miedo,
Y el miedo es el juicio de que un indiferente no preferido, por ejemplo la enfermedad, que está en el futuro, es un mal. O sea, es como preocuparme, ¿no? El miedo es preocuparme por algo malo, podríamos decir, pero que está en el futuro. No está pasando ahora. Está en el futuro. ¿Para qué me tendría que preocupar ahora por algo que no sé si va a pasar? Y que esto generalmente yo lo pongo como ejemplo. Nuestra cabeza, del 100% de las cosas que pensamos que nos van a pasar, el 95% no pasa. O sea, nos preocupamos por un montón de cosas que después no era necesario preocuparse quizás. Pero, en contraposición al miedo, existe un juicio de que un indiferente preferido, acá podríamos decir, no sé, ser famoso, por ejemplo, que está en el futuro, no es algo que está hoy, sino que podría venir después, es un bien absoluto. Y de vuelta, me estoy preocupando por algo que está en el futuro, no está pasando ahora. Y mi juicio no puede hacer un juicio de una impresión, de una fantasía, que no sucedió. Y este es un indiferente preferido, que eso es distinto al no preferido, digamos, ¿no? Entre enfermedad, salud, por ejemplo. Y después también tenemos, así como hablamos de estos hechos que son en futuras, que está puesta en el futuro, vamos a ver cuáles son las pasiones que están en el presente. Que esto es importante también. Y en el presente vamos a tener un juicio de que un indiferente no preferido, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, así se entiende, la enfermedad, que está en el presente, es un mal absoluto. Bueno, no, me puedo curar, si me cuido, me puedo curar. Que ahí está la idea. O sea, eso vendría a ser como el estoico pensando, bueno, me voy a poder curar. ¿Cómo no me voy a poder curar? Y eso es una tristeza, le genera tristeza a nuestra poraiesis, digamos. A nosotros mismos nos genera tristeza. Y después también está el placer excesivo. Esto hablamos de los extremos, ¿no? El juicio de que un indiferente preferido que está en el presente, por ejemplo, una fiesta, es un bien absoluto. Y bueno, no, eso se va a terminar en algún momento. Tengo que darme cuenta de eso. Tengo que usar de vuelta mi juicio racional para poder entender qué es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, la filosofía, aparentemente, de Epicteto, no es una cura específica para las enfermedades del alma. Ahora, lo que podemos ayudar a estas pasiones es controlar nuestros propios juicios, controlar nuestra proairesis, nuestra ciudadela interior, diría mi amigo Epicteto. Y en uno de los citas que les quiero compartir, que está dentro del manual, que está en el punto número 13, es: si quieres progresar, soporta parecer insensato y estúpido respecto a las cosas exteriores. No quieras parecer que sabes algo. En definitiva, lo que está diciendo es callate la boca. No hagas juicios que no valen de nada. O sea, ¿y qué más? ¿Puedo lastimar a otro? Tampoco. Esos juicios me los tengo que guardar. Entonces, esta máxima también nos enseña a retirar nuestro deseo de esa validación externa que aparentemente es la supuestamente verdad. Si mi alegría depende, por ejemplo, de tener el último iPhone, de tener el último celular, soy un esclavo del consumo. Si mi valor reside en lo que los demás dicen de mí, bueno, soy un esclavo de la aprobación. Estoy todo el tiempo esperando a que me digan a ver qué lindo que sos. Bueno, entonces, esta libertad de la que habla Epicteto exige reorientar nuestros propios deseos, reorientar nuestra propia proairesis y cómo juzgamos esas cosas. Y acá es donde entran unos conceptos que son para mí hermosos, porque compara, ¿no?, a la vida con un teatro, como si estuviéramos actuando, digamos. Y esto es genial, esto es buenísimo. El estoicismo no es una filosofía egoísta o aislacionista, porque justamente estamos todo el tiempo hablando de nosotros y que lo que digan los demás no nos importa. Pero eso no quiere decir que sea egoísta, eso no quiere decir que sea un ser aislado de los demás. No, por el contrario. Como decíamos antes, somos seres sociales por naturaleza. Somos ciudadanos del cosmos, somos ciudadanos del mundo, de la humanidad. Entonces, por lo tanto, tenemos deberes y roles. Tenemos roles por cumplir. ¿Y como cuál? Bueno, por ejemplo, algunos pueden ser hijos, otros pueden ser amigos, otros pueden ser estudiantes, otros pueden ser ciudadanos. Bueno, la clave estoica está en cómo desempeñamos ese rol que nos toca en el momento que nos toca hacer eso. Y Epicteto lo dice con una
hermosa metáfora que está en el punto número 17 del manual, que se las leo para que la escuchen. Y es: recuerda que eres actor en un drama cuya extensión y naturaleza determina el autor. Tu misión es desempeñar bien el papel que te han asignado. El elegir ese papel es función de otro. Vos no elegiste ser hijo, vos no elegiste ser amigo ni estudiante. Bueno, el amigo sí, porque para mí los amigos eligen. Pero no elegiste ser hijo, por ejemplo. El hijo de tus padres no elegiste serlo. Entonces, tampoco elegimos, por ejemplo, el país donde nacimos, ¿no? Bueno, en fin, las circunstancias iniciales de nuestra vida. Y acá estamos diciendo, este sería el papel que debemos cumplir. El rol que debemos cumplir. Pero si lo que elegimos es cómo lo representamos. Cómo manejamos esa proiresis, cómo manejamos ese rol que nos tocó y cómo actuamos en el momento en que estamos cumpliendo ese rol. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con los estudiantes, ya que capaz que en una de esas hay algún estudiante acá en la vuelta. El estudiante estoico no se obsesiona con la nota. No le importa la nota. ¿Por qué? Porque viene de afuera, la nota la pone el profesor, no la pone el estudiante. Lo que sí, en realidad, tiene que estar preocupado es, bueno, preocupado entre comillas, sino la calidad de su estudio. Que esa sería la actuación, ese es el rol. ¿Qué? ¿El estudiante qué hace? Estudia. Por algo es estudiante. Entonces, bueno, el amigo estoico, por ejemplo, otro ejemplo pongo, el amigo estoico ofrece ayuda y lealtad, digamos, esa sería su actuación, pero no se atormenta si el otro no responde como él esperaba. Eso sería el resultado. O sea, vos ayudás, pero no estás esperando. Un amigo, si te ayuda, no está esperando nada a cambio. No le importa. Es más, si es amigo, ¿no? Si es amigo, de vuelta, vamos a los conceptos. Entonces, cumplimos nuestro rol con excelencia porque es lo racional, dice Epicteto. Tenemos que cumplir con ese rol con excelencia porque es lo más lógico y racional que hay. Entonces, lo que no estamos atando a toda esta cosa exterior es justamente nuestro propio interior. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que actuar lógica y racionalmente con los demás. Eso me parece genial. Esto me parece genial de Epicteto. O sea, en la comparación de la vida con el teatro, yo el otro día comparaba el fútbol con el teatro. Imagínense. Y bueno, y vamos a ver qué pasa, bueno, con esto que sucede alrededor. Porque él decía, ¿no? Justamente, este logos, esta razón universal que aparentemente ordena todo el mundo, ¿hay que aceptarla como viene o no? Bueno, el universo para los estoicos no es un caos sin sentido. Está gobernado por este principio racional que lo impregna absolutamente todo, el logos. Nuestra propia razón es una chispa de ese logos cósmico, o sea, somos parte de ese logos, formamos parte del logos universal. Y vendría a ser algo así, vendría a ser como esa explicación básica para poder comprenderlo. Por eso somos como esa chispa de la razón universal. Esta visión cósmica fundamenta la actitud final del sabio. Y ellos, los estoicos, le llamarían amor fati, digamos, ¿no? El amor a lo que sucede, a lo que pasa. ¿Por qué? Bueno, no es una resignación pasiva la que hace el estoico, por supuesto que no. Lo que hace el estoico es una aceptación activa. No solamente una aceptación activa, sino racional. ¿Por qué? Y bueno, de todo lo que ocurre es porque forma parte de algo racional más grande. No pretendas, este es en el manual, en el número 8, punto número 8, dice Epicteto, no pretendas que lo que ocurra como tú quieres, sino quiere que ocurra como ocurre y vivirás sereno. Bueno, básicamente lo que nos dice es que aquello que sucede, bueno, lo tenemos que querer así como viene, básicamente, por esta misma razón. Entonces, por ejemplo, si llueve el día que ibas a salir, si Peñarol pierde, por ejemplo, si nos enfermamos, bueno, el estoico no lucha contra esa realidad, no se pelea contra eso. Por el contrario, alinea su voluntad con la del universo. Intenta comprenderlo. Incluso la muerte, y esto es fuerte lo que dice Epicteto, porque obviamente la muerte es el indiferente no preferido por excelencia, por supuesto, deja de ser una tragedia, o sea, la muerte para el estoico deja de ser una tragedia para convertirse en una restitución al orden natural. No perdemos a un ser querido cuando muere, sino que lo devolvemos al cosmos.
Y acá podemos discutir 87 horas seguidas, ¿no? Porque bueno, acá, en este mismo punto, bueno, es difícil explicarlo y es difícil comprenderlo, porque uno preguntaría también, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué justo a mí me pasó esto? Que un ser querido se me haya ido. Bueno, el estoico no piensa en eso. Por el contrario, dice, bueno, iba a pasar, está bien, acepto lo que me da el universo, y esa persona que ya no está, nuevamente volvió a esa racionalidad universal, podríamos decir. Y bueno, para ir cerrando esta exposición, que se me fue 45 minutos hablando de Epicteto, no nos ofrece un consuelo fácil, como verán. O sea, no es que el estoico, como les decía al principio, ¿no? Autoayuda. No es autoayuda. Justamente, ahí está el punto. Nos presenta una exigencia radical, la de vivir examinando constantemente nuestros juicios, disciplinando nuestros deseos, qué es lo que queremos y dejamos de querer, y además asumiendo una responsabilidad total sobre nuestra propia libertad. El concepto de libertad no se puede entender por fuera del concepto de responsabilidad. No se puede entender por fuera. Yo soy responsable de lo que hago. Y punto. Por eso, en la definición de libertad como hacer lo que yo quiero, bueno, ¿qué responsabilidad tengo adelante de eso, no? Que depende de lo que haga. Bueno, la filosofía de Epicteto es un llamado a despertar de este sonambulismo que existe aparentemente, de esta vida reactiva, y a tomar una posición de la única cosa que verdaderamente podemos controlar, la proairesis, lo que decíamos al principio. Hoy, cuando nos sentimos arrastrados por fuerzas que parecen incontrolables, la voz de este esclavo nos recuerda que la libertad más fundamental es una conquista de la razón. Es una conquista de la razón. Y que esa conquista, esa fortaleza, una vez construida, obviamente lo que tengo en mi interior, nadie me lo va a poder sacar. Bueno, ahora sí. Acá terminamos la exposición de Epicteto. Si le queda alguna duda, estaría buenísimo que la pongan por ahí. Y disculpen a todos los que han escrito, a los que se han conectado, a los que han saludado, que no les presté atención, pero quería hacer la exposición, quería mostrar este filósofo primero. Y ahora sí, ya nos metemos, por supuesto, a lo que vinieron la mayoría de todos. Así que bueno, nada, muchas gracias por escucharme todo este ratito. Vamos a seguir de largo, en realidad yo no me voy a, por supuesto, no me voy a detener. Mav dice que grande Fito en TikTok. Muchas gracias. Me encanta que me confundan con Fito, gente, es hermoso. ¿Cómo andás, mi viejo? Hola, ¿todo bien? No veo tu nombre, vos. Acá me dicen Sebas, hola, y no veo tu nombre. Alvariguo. Hola, tío, le mando un saludo a mi tío el Rajap. Bueno, saludos, un gran abrazo. Acá dice, hola, profe, ¿qué opinas de Nagarjuna, filósofo budista? No lo conozco, pero lo que vamos a hacer es, primero que nada, voy a traer mi papelito fundamental, porque ya veo que me están tirando piques, así que estas cosas se tienen que anotar. Lapicera, papel, como siempre. Y vamos con los autores. Autores que me acaban de recomendar, ¿cómo se llama? Enquiridión se llama, Marina, Enquiridión. Después cualquier cosa quizás lo pueda compartir el link por algún lado o algo, pero está en internet, lo van a poder encontrar, es cortito, es de lectura rápida, no es complejo.